Leí el mensaje de texto 2 veces. No, 3. Las palabras brillaban en la pantalla del teléfono, frías y ajenas, como si las hubiera escrito un extraño y no el hombre con el que había construido una vida, una familia y un negocio. Voy a necesitar el coche de la empresa de vuelta. Mañana por la mañana. Lo recogerá un empleado a las 9. Ni un por favor. Ni una pregunta. Una orden. El teléfono se sentía pesado en mi mano. El zumbido del refrigerador en la cocina silenciosa era el único sonido, un zumbido bajo y constante que de repente parecía el motor del universo, indiferente y monótono. Miré por la ventana hacia la entrada, donde estaba aparcada la camioneta. No era solo un vehículo. Eran mis piernas. Eran mis alas. Era la forma en que llevaba a Sofía a la escuela y a Mateo a sus clases de natación. Era el maletero lleno de compras del supermercado, los asientos traseros con migas de galletas y un peluche olvidado. Era la herramienta que me permitía hacer malabares con las 1000 responsabilidades de ser una madre soltera que trabajaba desde casa. Una parte de mí, la parte vieja y cansada, quería derrumbarse. Quería llamar, suplicar, recordarle su promesa. Cuando nos separamos, su voz había sido tan razonable, tan falsamente generosa. Claro que te quedas con el coche, Elena. Es para los niños. No te preocupes por eso. Había creído esa promesa, como había creído tantas otras. Había pensado que era un gesto de decencia, un reconocimiento a los años que había invertido en su empresa, las noches en vela redactando propuestas mientras él dormía, los fines de semana sacrificados para cuadrar las cuentas. Pero no era decencia. Era una correa. Una correa que ahora estaba apretando. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a café rancio de la mañana flotaba en el aire. No iba a llorar. No iba a suplicar. El agotamiento que había sentido durante meses, un peso sordo en mis huesos, comenzó a transformarse en algo más. Algo frío, duro y afilado. Era claridad. La claridad que llega después de la última traición, cuando ya no queda espacio para la esperanza o la desilusión. Solo queda la verdad desnuda. Él no me veía como una socia, ni siquiera como la madre de sus hijos. Me veía como un problema logístico que gestionar, una dependencia que podía controlar. Y el coche era su palanca. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina. La superficie fría y lisa se sentía definitiva bajo mis dedos. Caminé en silencio por el pasillo y me asomé a la habitación de mis hijos. Sofía dormía abrazada a su manta raída, esa que amaba desde bebé. Mateo murmuraba en sueños, probablemente sobre dinosaurios o superhéroes. El aroma limpio de su champú persistía en el aire. Eran mi porqué. Eran mi todo. Y no iban a ver a su madre mendigar por lo que le correspondía. No iban a aprender que la dignidad era negociable. Regresé a la cocina. El zumbido del refrigerador continuaba. Abrí mi portátil sobre la mesa. El suave clic del teclado rompió el silencio. No busqué abogados. No redacté un correo electrónico furioso. Abrí el sitio web de mi banco. Navegué hasta una cuenta que él no conocía, una que había abierto hacía un año con el dinero que mi abuela me había dejado. Una cuenta que había alimentado con pequeñas cantidades de mis trabajos de diseño gráfico como freelance, esos que hacía de madrugada, cuando la casa estaba en silencio. Era mi fondo para emergencias. Siempre había pensado que la emergencia sería una enfermedad, una reparación importante en la casa. Nunca pensé que la emergencia sería la necesidad de comprar mi propia libertad sobre 4 ruedas. Vi el saldo. No era una fortuna, pero estaba ahí. Sólido. Real. Mío. Luego abrí otra pestaña y empecé a buscar concesionarios de coches de segunda mano. Metódicamente. Hice una lista. Requisitos, seguridad, espacio, fiabilidad. Nada lujoso. Solo algo que funcionara.
Algo que nadie pudiera quitarme. La noche fue larga. No dormí mucho. Escuchaba la lluvia golpear suavemente la ventana. Cada gota era como un pequeño martillo, forjando mi resolución. Recordé todas las veces que había cedido. Las vacaciones familiares canceladas porque él tenía una reunión importante. Las cenas de aniversario olvidadas. Las veces que minimizó mi trabajo, llamándolo un hobby bonito mientras mis diseños conseguían los clientes que mantenían a flote su negocio en los primeros años. Recordé cómo había renunciado a mi propio ascenso en una agencia de publicidad para ayudarle a lanzar su empresa, creyendo en nuestro sueño compartido. Su sueño, me di cuenta, nunca me había incluido realmente, no como una igual. Yo era una pieza de apoyo, un recurso. Y los recursos, cuando ya no son convenientes, se descartan. A las 8:45 de la mañana siguiente, sonó el timbre. No era Javier. Era un joven con el uniforme de la empresa, un chico al que apenas reconocí. Parecía incómodo. Buenos días, señora. Vengo a por la camioneta. Asentí. No dije nada. Entré, cogí las llaves del cuenco junto a la puerta y se las entregué. Sus dedos rozaron los míos. El metal estaba frío. Gracias, murmuró, sin mirarme a los ojos. Observé desde la puerta cómo subía, arrancaba el motor y se alejaba por la calle. El espacio que dejó en la entrada parecía enorme, un hueco en mi vida. Pero no sentí pánico. Sentí un vacío limpio, expectante. El final de algo. El comienzo de todo lo demás. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue satisfactorio. Hice café, esta vez recién hecho. El aroma llenó la cocina. Mientras la cafetera goteaba, llamé a mi amiga Clara. Se ha llevado el coche, le dije, sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una exhalación. Él muy. ¿De verdad lo ha hecho? Un empleado vino a recogerlo hace 10 minutos. ¿Y qué has hecho? ¿Estás bien? Estoy bien, dije, y me sorprendió lo cierto que era. No le llamé. No le rogué. Solo le di las llaves. Clara soltó una risa seca, sin humor. Tiene la visión estratégica de un pececillo. Obviamente no se lo esperaba. Pensaba que te arrastrarías. Quería verte rota. Lo sé, respondí, mirando la lista que había hecho en mi portátil la noche anterior. Voy a comprarme un coche hoy. Otro silencio. Esta vez, de asombro. Hoy. ¿Cómo? Tengo ahorros. Los que él no conoce. Elena, su voz se quebró un poco. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sus palabras, la simple validación, fueron como un bálsamo. Era la primera vez en años que alguien me veía como fuerte, no como una víctima o una extensión de Javier. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer, le dije. Oye, ¿puedes recogerme en 1 hora? Necesito que me lleves a un par de sitios. Estaré ahí. Ponte guapa. Vamos de compras de venganza. No es venganza, Clara. Es supervivencia. A veces, dijo ella, son la misma cosa. Me vestí con cuidado. No con ropa de lujo, sino con mi mejor par de vaqueros y un suéter que me hacía sentir competente. Me maquillé un poco. Quería mirarme en el espejo y ver a una mujer que tenía el control. Cuando Clara llegó, me encontró esperando en la acera, con mi bolso y una carpeta con mis notas. Lista para la batalla, dijo a modo de saludo. Sonreí. Lista. El primer concesionario era grande e impersonal. Los vendedores pululaban como tiburones. Uno se acercó a nosotras, mirando de reojo a Clara y luego a mí, su sonrisa demasiado brillante. ¿En qué puedo ayudar a las señoritas hoy? ¿Buscando algo divertido para el fin de semana? Le miré directamente a los ojos.
Busco una camioneta familiar de segunda mano, de no más de 3 años, con un historial de servicio impecable y menos de 50.000 kilómetros. Mi presupuesto para el enganche es este, dije, mostrándole una cifra que había escrito en un papel. Y este es mi límite de financiación. No me interesa nada por encima de eso. Su sonrisa vaciló. La condescendencia se evaporó, reemplazada por un matiz de respeto. De acuerdo. Por aquí, por favor. Clara me dio un codazo suave. Me encanta, susurró. Pasamos 2 horas allí. Probé 3 vehículos diferentes. Escuché el motor, revisé los neumáticos, abrí y cerré todas las puertas. Hice preguntas específicas sobre el consumo de gasolina y los costes de mantenimiento. El vendedor, que ahora me trataba como a una compradora seria, respondía pacientemente. Había un modelo que me gustaba. Era práctico, seguro y estaba dentro de mi presupuesto. Pero algo no encajaba del todo. Gracias por su tiempo, le dije finalmente. Necesito pensarlo. Nos fuimos, dejando al vendedor con una tarjeta de visita en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó Clara mientras nos alejábamos. Parecía perfecto. Lo era. Pero se sentía como una solución, no como una elección. Quiero ver el otro sitio. El segundo concesionario era más pequeño, un negocio familiar. El hombre que nos atendió era mayor, con manos manchadas de grasa y una mirada amable. Se llamaba Luis. No nos presionó. Escuchó lo que buscaba y luego señaló una camioneta de color azul oscuro en una esquina. Esa acaba de llegar. La dueña anterior era una maestra. La cuidaba como si fuera un bebé. Tiene todos los servicios al día, aquí mismo los hicimos. Era un año más vieja que las del otro lugar, pero tenía menos kilómetros. Me acerqué. El interior olía a limpio, no a ambientador de pino. Los asientos eran cómodos. Había un pequeño rasguño en el parachoques trasero, una imperfección honesta. ¿Puedo probarla?, pregunté. Por supuesto, dijo Luis, entregándome las llaves. Conducirla se sintió diferente. El motor era silencioso pero respondía bien. La dirección era suave. Me sentí segura al volante. No era un coche de empresa impersonal. Tenía carácter. Se sentía como un refugio. Di una vuelta a la manzana y luego me detuve en una calle tranquila. Apagué el motor. Es este, le dije a Clara. Ella sonrió. Lo sé. Se te iluminó la cara. Volvimos al concesionario. Me senté en la pequeña oficina de Luis, que olía a papel y a aceite de motor. Revisé el papeleo línea por línea. Hice la transferencia para el enganche desde mi teléfono. El proceso fue tranquilo, respetuoso. No hubo juegos, no hubo tácticas de venta. Cuando firmé el último papel, Luis me estrechó la mano. Felicidades, dijo. Ha hecho una buena compra. Es un buen coche. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era gratitud. Era alivio. Salí del concesionario y me quedé de pie junto a mi coche. Mi coche. Metí la mano en el bolsillo y sentí mi propia llave. Era mía. Nadie podía quitármela. Clara me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por venir conmigo, le dije. No podría haberlo hecho sola. Claro que podrías, respondió ella, apartándose. Pero no tenías por qué. Nos despedimos y vi cómo se alejaba en su coche. Luego, subí al mío. Ajusté el asiento, el espejo retrovisor. Conecté mi teléfono al sistema de audio y puse mi música, no la radio de noticias que a Javier siempre le gustaba escuchar. El camino a casa fue un sueño. Cada semáforo en verde se sentía como una pequeña victoria. Aparqué en la entrada, en el mismo lugar donde había estado la otra camioneta esa mañana.
El hueco estaba lleno. Esa tarde, cuando Javier vino a dejar a los niños, se detuvo en seco en la acera. Su mirada pasó del nuevo coche a mí, y de nuevo al coche. La confusión en su rostro era palpable. No encajaba en su narrativa. Yo debía estar desesperada, llamando a amigos para que me llevaran, luchando con las bolsas del supermercado en el autobús. No debía estar de pie, tranquila, junto a un vehículo casi nuevo. Los niños corrieron a abrazarme, ajenos a la tensión. «Mamá, un coche nuevo», gritó Sofía. «¿Es nuestro?», preguntó Mateo. «Sí, cariño». «Es nuestro», respondí, besándole la frente. Javier se acercó, su mandíbula apretada. «¿Qué es esto, Elena?» «Es un coche», dije con calma. «Ya veo que es un coche». «¿De dónde lo has sacado?» Su tono era acosador, como si hubiera hecho algo ilícito. «Lo compré». Se rió, un sonido corto y desagradable. «¿Con qué dinero?» Le sostuve la mirada. «Con mi dinero, Javier». Sacudió la cabeza, incrédulo. «No tienes dinero. Siempre te quejas de que no te alcanza». «Tenía mis ahorros», dije, mi voz firme. «Los que tú no conocías». El color desapareció de su rostro. Vio el final de la correa. Vio el final de su control. Se dio cuenta de que la mujer que creía conocer, la mujer dependiente y predecible, ya no existía frente a él. Deberías haber usado ese dinero para los niños. Para su futuro, espetó, intentando recuperar el terreno moral. «Lo usé para los niños», repliqué, mi voz tan fría como el acero. «Necesitan una madre que pueda llevarlos a la escuela, al médico, a sus vidas. Necesitan una madre que no esté atrapada. Esto es por su futuro. Y por el mío». Se quedó sin palabras. Por primera vez en años, no tenía una respuesta, ninguna táctica manipuladora. Solo se quedó allí, mirando el coche como si fuera un monumento a su propio error de cálculo. «Entren, niños», les dije, abriendo la puerta de casa. «Es hora de cenar». Se despidieron de su padre y entraron corriendo. Antes de cerrar la puerta, miré a Javier una última vez. «La conversación ha terminado», dije. Y cerré la puerta. Esa noche, después de acostar a los niños, recibí un aluvión de mensajes. Primero de él, una mezcla de ira y victimismo. Luego de su madre, la matriarca siempre dispuesta a defender a su hijo. Su mensaje de voz era un torrente de preocupación fingida. «Elena, cariño, Javier me ha llamado, muy angustiado. Dice que has hecho una compra muy imprudente. Estamos preocupados por ti. No estás pensando con claridad desde la separación. Por favor, llámame para que podamos hablar. Quizá deberías devolver ese coche y pensar mejor las cosas». Escuché el mensaje hasta el final. La vieja Elena se habría sentido culpable. Se habría cuestionado. Habría llamado para disculparse, para justificarse. Pero yo no era la vieja Elena. Borré el mensaje de voz sin responder. Borré los mensajes de Javier sin leerlos. Bloqueé sus números temporalmente. No por rencor, sino por paz. Necesitaba espacio para respirar, para asentar los cimientos de mi nueva vida sin que ellos intentaran derribarlos. Me senté en el sofá del salón a oscuras. La única luz era el resplandor de las farolas que se filtraba por la ventana. Podía ver el contorno de mi coche en la entrada. Mi coche. Sentí una oleada de algo que no era triunfo, sino una profunda y tranquila satisfacción. No había ganado una batalla contra Javier. Había ganado una batalla contra mi propio miedo, contra mi propia inercia. La lucha no había terminado, lo sabía. Habría más batallas legales, financieras, emocionales. Pero algo fundamental había cambiado. Había descubierto que mi capacidad de aguante, esa que había usado durante años para absorber su negligencia y su desprecio, podía transformarse.
Podía convertirse en fuerza. Podía convertirse en acción. Al día siguiente por la mañana, la rutina era la misma, pero todo se sentía diferente. Hice el desayuno, preparé las mochilas. No había ansiedad en mi pecho, ninguna preocupación sobre cómo iba a llegar a la escuela. ¿Vamos en el coche nuevo?, preguntó Mateo, sus ojos brillando. Sí, vamos en el coche nuevo, le dije. Abrochar sus cinturones de seguridad en los asientos limpios y nuevos se sintió como un ritual sagrado. El viaje a la escuela fue tranquilo. Puse sus canciones favoritas. Cantamos juntos. Cuando los dejé en la puerta, me dieron un abrazo más fuerte de lo habitual. Quizás sentían el cambio en mí, la calma que había reemplazado a la tensión constante. De vuelta a casa, en lugar de empezar a trabajar de inmediato, me preparé una taza de té y me senté en el porche delantero. El sol de la mañana era cálido en mi cara. Observé a los vecinos pasar, el cartero haciendo su ronda. Una vida normal. Una vida que de repente se sentía llena de posibilidades. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Elena. Soy Luis, del concesionario. Solo llamaba para asegurarme de que todo está bien con la camioneta, que llegó bien a casa. La simple decencia del gesto casi me hace llorar. Sí, Luis. Todo está perfecto. Muchas gracias por llamar. No hay de qué. Que la disfrute. Colgué el teléfono. Un simple acto de cortesía de un extraño significaba más para mí en ese momento que años de promesas vacías. Ese día trabajé con una concentración que no había tenido en meses. Terminé un proyecto de diseño para un nuevo cliente antes de la fecha límite. La respuesta fue entusiasta. Tu trabajo es excelente, Elena. Limpio, profesional. Justo lo que buscábamos. Cada palabra de elogio era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo a mi alrededor. Una pared no para aislarme, sino para protegerme. Una pared hecha de autoestima y competencia. Las semanas pasaron. La vida encontró un nuevo ritmo. Un ritmo que yo marcaba. Las llamadas de Javier se volvieron menos frecuentes, sus mensajes menos agresivos. Se dio cuenta de que sus viejas tácticas ya no funcionaban. Tuvo que empezar a tratarme como a una igual, no porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. Nuestras conversaciones se limitaron estrictamente a la logística de los niños. Eran breves, eficientes y carentes de la carga emocional que antes las envenenaba. Un sábado por la tarde, llevé a los niños a un parque junto al lago. Mientras ellos jugaban en los columpios, yo me senté en un banco, mirando el agua. Recordé un día, años atrás, en ese mismo parque. Javier y yo habíamos traído a una Sofía de apenas 2 años. Él se había pasado la mayor parte del tiempo en su teléfono, respondiendo correos del trabajo. Yo le había pedido que lo guardara, que estuviera presente. Él me había mirado con irritación. Elena, esto es importante. Estoy construyendo nuestro futuro. Miré a mis hijos, riendo mientras intentaban columpiarse más alto. Este era su futuro. Un futuro con una madre presente, una madre estable, una madre que no dependía del humor o la generosidad de nadie para moverse por el mundo. El futuro que él decía estar construyendo siempre había sido para él. El futuro que yo estaba construyendo ahora era para nosotros. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Llamé a los niños. Volvimos al coche, nuestro refugio azul oscuro. En el camino a casa, con las ventanillas bajadas y el aire fresco de la tarde entrando, Sofía dijo desde el asiento trasero, «Mamá, me gusta este coche». «Huele a ti». Sonreí. «A mí también me gusta, cariño». «A mí también». No olía a cuero nuevo ni a ambientador. Olía a libertad. Olía a galletas y a tierra del parque. Olía a nosotros. Olía a hogar. Esa noche, después de que se durmieran, volví a abrir mi portátil.
No para mirar mis finanzas con ansiedad, sino para planificar. Abrí un nuevo documento. Lo titulé, Mi propio negocio. Empecé a escribir ideas, un plan, los nombres de antiguos clientes que podría contactar. Las mismas habilidades que había usado para construir su sueño, ahora las usaría para construir el mío. El miedo ya no estaba. En su lugar, había una calma emocionante, la sensación de estar al borde de un vasto y abierto camino. Me asomé a su cuarto una última vez antes de irme a la cama. Dormían profundamente, seguros en su mundo. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando sus rostros pacíficos. Ya no era la mujer que esperaba que el mundo fuera justo. Ya no era la mujer que creía en promesas. Me había convertido en la mujer que creaba sus propias certezas. El coche en la entrada no era solo un coche. Era una promesa que me había hecho a mí misma. La promesa de que nunca más permitiría que mi libertad dependiera de la llave que otra persona sostenía en su mano. Yo tenía mis propias llaves ahora. Y estaba lista para conducir a donde quisiera ir. Los meses que siguieron fueron una lección de autodescubrimiento. Cada pequeño paso era una afirmación. Abrir una cuenta de ahorro separada para la educación de los niños, esta vez a mi nombre exclusivo. Aprender a hacer pequeñas reparaciones en casa viendo tutoriales en Internet, en lugar de llamar a Javier para que me ayudara, lo que siempre venía con un coste emocional. Incluso algo tan simple como elegir el menú de la cena cada noche sin tener que considerar los gustos de otra persona se sentía como un acto de soberanía. Mi pequeño negocio de diseño gráfico comenzó a crecer. Empecé con un cliente, luego 2. Las recomendaciones de boca en boca trajeron a un tercero. Trabajaba en las horas tranquilas, después de que los niños se durmieran, con una taza de té a mi lado y el silencio de la casa como mi lienzo. Cada factura que enviaba, cada pago que recibía, era una prueba tangible de mi valor, independiente de mi historia con él. El dinero no era solo dinero, era independencia, era seguridad, eran opciones. Un día, recibí un correo electrónico de un antiguo colega de la agencia de publicidad que había dejado años atrás. Me había encontrado en una red profesional. Elena, tu portafolio es impresionante. No sabía que estabas trabajando por tu cuenta. Tenemos un proyecto grande y necesitamos a alguien con tu talento. ¿Te interesaría? Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad importante, un cliente de renombre. El tipo de proyecto que habría soñado tener antes de sacrificar mi carrera. La duda me asaltó por un instante. ¿Podría hacerlo? ¿Con los niños? ¿Con todo lo demás? La vieja voz del miedo susurró que era demasiado. Pero la nueva voz, la que había nacido la noche que él me quitó el coche, fue más fuerte. Claro que puedes. Respondí al correo, profesional y segura. Concertamos una reunión. Conduje hasta la ciudad en mi coche, con mi portafolio en el asiento del copiloto. Me sentí como una guerrera yendo a la batalla, pero una batalla que había elegido yo. Conseguí el contrato. La sensación de caminar fuera de ese edificio de oficinas, con un contrato firmado en mi bolso, fue incluso mejor que la sensación de comprar el coche. Era la confirmación de que mi identidad profesional no había muerto, solo había estado latente, esperando a que yo la reclamara. La relación con Javier se estabilizó en una neutralidad funcional. Ya no intentaba controlarme porque sabía que no podía. A veces, cuando recogía a los niños, veía un destello de algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Respeto a regañadientes? No importaba. Había dejado de intentar descifrarlo. Su mundo emocional ya no era mi responsabilidad. Mi madre también cambió su tono. Después de semanas de silencio por mi parte, su preocupación se transformó en una curiosidad cautelosa. Empezó a preguntarme por mi trabajo, por los niños. Dejó de mencionar a Javier. Creo que, a su manera, entendió que había perdido su influencia sobre mí al ponerse de su lado. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma, pero encontró un nuevo equilibrio, uno basado en mis términos.
Una tarde de otoño, mientras rastrillaba las hojas en el jardín delantero, Sofía salió corriendo de la casa con un dibujo en la mano. «Mira, mamá. Somos nosotras». En el papel, había dibujado una casa, un sol sonriente y 3 figuras de palo. Una grande y 2 pequeñas, de pie junto a un coche azul. Las 3 figuras de palo también sonreían. «Es precioso, mi amor», le dije, abrazándola. «Somos nosotras. Y estamos bien». Y en ese momento, bajo el cielo gris de otoño, con el olor a tierra húmeda en el aire y el dibujo de mi hija en la mano, supe que era verdad. No solo estábamos sobreviviendo. Estábamos prosperando. La historia del coche se convirtió en una especie de leyenda personal, un hito en el mapa de mi vida. No fue el acto de comprarlo lo que fue tan transformador, sino lo que representó, la decisión de dejar de reaccionar y empezar a actuar. La comprensión de que la verdadera seguridad no proviene de las promesas de otros, sino de la confianza en la propia capacidad para resolver problemas. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento amargura hacia Javier. Siento una extraña gratitud. Al llevarse ese coche, al apretar esa correa con tanta fuerza, la rompió. Me liberó de una manera que yo nunca me habría atrevido a hacer por mí misma. Me obligó a ponerme de pie, a encontrar mi propia fuerza, a construir mi propia vida desde los cimientos. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y los niños duermen, me siento en la oscuridad y escucho el zumbido del refrigerador. Ya no suena monótono ni indiferente. Suena como el pulso constante y tranquilo de mi hogar. Un hogar que yo he construido. Un hogar que yo protejo. Un hogar sobre ruedas cuando es necesario, pero siempre, siempre, mío. Si esta historia resonó contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente. Necesita saber que el momento en que dejas de suplicar por las llaves es el momento en que empiezas a construir tu propio camino. Y ese camino, aunque empiece con incertidumbre, siempre conduce a casa.